¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Él está aquí o no está aquí? Alábelo, glorifique el nombre del Dios Todopoderoso. Él está aquí, nos gozamos en su presencia. Amén o ayayay. Diga amén. También ayayay. Por lo que viene. ¿Me le bajaste volumen, Odales? No me le bajes. Yo lo controlo desde aquí. Cualquier cosa ustedes hacen así. Bueno, hermanos, siempre que se presentan conflictos internacionales, siempre las personas comienzan a predecir el fin de los tiempos. ¿Está de acuerdo usted con eso? Siempre que ocurre una guerra, yo recuerdo hace un tiempo, yo era niño, hace un buen tiempo atrás, y hubo una guerra de las Malvinas. No sé cuántos recuerdan la guerra de las Malvinas. Y decían que iban a explotar unas bombas y papá estaba con ganas de comprar una finca por aquí, por colindancia entre el Rincón y San José. Y yo le dije una vez a mamá, entre la guerra y la mudanza de papá a ir a comprar esa finca me van a volver locos, porque yo no dormía, me daban nervios. Y siempre que hay una situación de guerra a nivel internacional, la gente se asusta, se pone nerviosos, otros comienzan a predecir, los que dicen ser profetas comienzan a lanzar profecías, los predicadores comienzan a usar temas referentes a esto. Y eso no es nuevo. Mire, por ejemplo, el Papa Inocencio III predijo el fin del mundo en el 1284. ¿Cuánto le faltaba al mundo? ¿Y en qué se estaba basando? Bueno, se basaba el Papa Inocencio III en cálculos sobre el nacimiento del Islam. Y él dijo, como está naciendo el Islam, entonces el mundo se va a acabar. Hubo otro señor de nombre Johannes Stoffler, un astrónomo alemán. Ese Stoffler debe pronunciarse saliendo saliva de la boca, porque así pronuncian los alemanes. Johannes Stoffler, un astrónomo alemán que predijo un gran diluvio para el 20 de febrero de 1524. Eso fue antes todavía de Inocencio, no, fue después de Inocencio. Otro, por ejemplo, Nostradamus, que es una de las que más son conocidas, y sus escritos, aunque interpretados de diversas maneras, han sido vinculados a predicciones apocalípticas. Otros que también han predicho el fin del mundo son los testigos de Jehová. Y han tenido varias fechas. Ellos se han equivocado por lo menos 3 o 4 veces dando las fechas y luego las cambian y dicen que no, que ahora no es, basándose en el fin del mundo y basándose también en interpretaciones de la Biblia. Ellos se basan específicamente en interpretaciones de la Biblia y se han equivocado varias veces. Hubo otro señor de nombre Paco Rabanne. El diseñador predijo, se me movió aquí esto y ya estoy listo. Él predijo, basándose en una estación espacial M con las siglas MIR, que caería sobre París en el año de 1999, ¿cómo se llama? Iba a caer y la iba a destruir, y que ahí ese iba a ser el inicio del fin del mundo. Bueno, el otro que también predijo el fin del mundo fue Isaac Newton. ¿Lo conocen? Isaac Newton, el científico famoso por sus leyes de la física, también realizó cálculos que lo llevaron a pronosticar el fin del mundo para el año 2060. Ese sí todavía le falta un pelo. Cuando ya yo tenga un poquito más de edad, cuando ya yo tenga la mayoría de edad, se va a cumplir. Y el otro más reciente fue el calendario maya. Y la finalización del 13 de Buktum, dicen ellos, del calendario maya en el 2012 fue interpretado por algunos como el fin de un ciclo y por lo tanto el fin del mundo. Ha habido numerosas predicciones sobre el fin del mundo, algunas de figuras religiosas,
otras de astrólogos, de científicos, de artistas, predicadores. ¿Sí? Predicadores han tenido que salir a retractarse, a decir me equivoqué, el mundo todavía no se va a acabar, le falta un poquito más. No hace nada, hubo unos predicadores, unos profetas que decían que el mundo se iba a acabar, ¿cuándo? El 18 de septiembre del año 2024. Y eso era fijo, inclusive hubo hermanos conocidos que me llamaron a mí y me dijeron, pastor, ¿qué opina usted de esto? Y es que uno leía la información y uno dijo, sí, esto se acabó. Bueno, ¿se va a acabar o no se va a acabar? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Dijo un viejito que estaba preguntando si le iban a hacer una parrilla. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a acabar el mundo o no se va a acabar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Pues hermano, déjenme decirle que vivimos tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos también, por supuesto, de esperanza para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Uno lee Apocalipsis. En estos días estaba en un autolavado y llegó un muchacho que supuestamente él asistió a una iglesia y comenzó a compartir y hablaba duro para que yo lo escuchara y decía, yo asistí a una iglesia y yo me puse a leer la Biblia y yo me iba volviendo loco porque comencé a leer Apocalipsis y yo lo miraba, pero él me estaba buscando la lengua. Pero no me estaba buscando la lengua con el deseo de aprender, sino de reñir, de discutir. Y yo dije, no, ya yo estoy muy viejo para la gracia, ya yo en ese tipo de juegos no caigo. Antes sí, y me agarraba y peleaba. Ahora no, yo el necio, corrige al necio y será más sabio. ¿No? Como dice, y será más necio. Bueno, yo he titulado este tema, Mayordomos de los tiempos finales. Recuerden que estamos desarrollando la serie de mayordomía de los tiempos, mayordomo, porque eso es lo que somos, y yo he titulado esta, Mayordomos de los tiempos finales. Amén. Parte 3. Esta ya es la tercera enseñanza acerca de los tiempos. Hermanos, nosotros vamos a rendir cuenta acerca del tiempo que usamos o mal usamos o bien usamos. ¿Sabía usted eso? Que va a rendir cuentas por su tiempo. Yo también voy a rendir cuentas. Y la pregunta es, ¿en qué o quién usted basa su esperanza cuando ve que todo se tambalea? ¿En quién usted basa su esperanza? ¿O en qué cuando usted ve que todo está tambaleando? Hermano, ayer, cuando leímos la noticia de que los Estados Unidos habían enviado unos helicópteros, dijo el viejito, que habían enviado unos aviones y habían destruido una base nuclear. Hermano, usted sabe muy bien lo que significa la escalada bélica que puede significar esto, que Estados Unidos intervenga, que Rusia diga qué pasó aquí, que China diga vengan acá un momentico, vamos a organizar esto, que la gente pregonero diga, ve, toda esa gente que se involucra en estos temas. Y hermano, nosotros debemos preguntarnos, porque yo sé que anoche más de uno no durmió. Yo sé que más de una noche estaba rascándose la cabeza y diciendo, ¿y ahora? ¿Y los familiares que yo tengo en Europa? ¿Y Venezuela? ¿Cómo quedamos aquí nosotros en Venezuela si nosotros hace 3 días vimos en cadena nacional una situación bastante llamativa, con turbantes y con cuestioncitas aquí de identificación con el pueblo del Medio Oriente? ¿Cómo quedamos nosotros aquí en esta situación, siendo que ya Estados Unidos dijo, ajá? Entonces, ¿nosotros dónde ponemos la esperanza? Porque no somos ni politólogos, ni somos profetas del futuro, ni profetas del desastre. ¿En dónde pone usted su esperanza cuando se le va el sueño y cuando comienza a pensar, oye, yo tengo familia en Europa? Oye, yo tengo familia aquí y yo tengo familia allá, y uno comienza a pensar y a decir, ¿y cómo resuelvo esto? Pues no podemos resolverlo más que ir al Señor y confiar en Él. Hermano, Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible. Yo tengo aquí una carpeta, no sé a cuántos se las he mostrado. Creo que les mencioné una vez. Aquí está, hermano. Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Nosotros fuimos invitados como pastores y fuimos hasta allá y nos llevaron. Yo no sé si a alguno les he mostrado esto. Me pareció espectacular, sumamente llamativo.
la forma en la que ellos trabajan. Sí, estos son los objetivos de desarrollo sostenible para la humanidad. Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nos llevaron a un hotel famoso de la ciudad, nos pagaron, ahí estaban todos los obispos, todos los pastores de la ciudad, ahí estaban religiosos, hicieron mesas de trabajo, nosotros fuimos, trabajamos, a mí me tocó con varios sacerdotes, era una cuestión de ecumenismo religioso y a nosotros nos invitaron no sabíamos qué era y cuando llegamos allá nos encontramos con esta situación. La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Permítame leerles algunas cositas que pude resumir. La Asamblea General de la ONU adopta hoy la Agenda 2030, es decir, desde el 2020 hasta el 2030 se va a desarrollar esa agenda, está en pleno desarrollo. Para el desarrollo sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Hasta aquí, genial. Todo de calidad, inclusive pulseritas, sticker para que nosotros le pegáramos a los carros, pura cuestión de calidad, hermano, pura cuestión de calidad. Y usted ve eso ahí, eso está hecho por mentes magistrales, por gente que piensa y que sabe muy bien. Y uno dice, genial, pero entonces nosotros nos conseguimos ahí, por ejemplo, la igualdad de género. Sí, que todo el mundo tenga educación, que todo el mundo tenga comida. Ahí hay varias cositas que me gustaría pues irles compartiendo. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron en resolución en lo que reconocen el mayor desafío del mundo actual y es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrlo no puede haber desarrollo sostenible. ¿Qué pasó con ellos? Ellos decían que esta agenda la iban a desarrollar en 10 años. 10 años iban a desarrollar esta Agenda 2030. Ya se dieron cuenta que no la podían desarrollar y entonces corrieron la fecha. Ya se dieron cuenta que ese tema de erradicar la pobreza era imposible. Erradicar la guerra es imposible. Hacer que todo el mundo tuviera un nivel educativo, un nivel socioeconómico alto. Se dieron cuenta que era muy complicado. Y entonces nosotros estábamos allá ese día y decíamos, wow, esto es excelente, buenísimo. Y nos decían que en donde nosotros estuviéramos teníamos que involucrarnos. Sí, en lo que tú eras bueno tenías que involucrarte. Si Juan Antonio era bueno en un área, tenía que involucrarse en esa esfera. Si Arelis era buena en el área educativa, tenía que involucrarse en la agenda del área educativa. Si era comercio, en el comercio. Es decir, nadie podía quedar por fuera porque había que erradicar la pobreza, el maltrato a la mujer, la igualdad. O sea, uno lo lee y pareciera que es bueno. Hasta que se consigue que ahí hay cositas que van solapadas. Y sobre todo, cuando nosotros leemos, eso fue en el año 2015 que nosotros estuvimos allá, y ya vamos en el 2025, más de la mitad del año 2025 y todavía esa agenda, o sea, no pasó absolutamente nada. No pasó nada, la gente sigue más pobre, más en situaciones precarias a nivel mundial, guerras. El presidente Trump ofreció en campaña que él iba a erradicar las guerras, que iba a ser el hombre pacificador. Ya se dio cuenta, porque cualquiera que tenga 4 dedos de frente se va a dar cuenta que eso es imposible, detener la guerra cuando proféticamente está anunciado que va a haber guerras y rumores de guerras y que va a haber enfrentamientos. Y nosotros sabemos que Irán no va a desaparecer por la palabra de Dios. Irán va a permanecer como Persia es conocida y aparece a nivel de las profecías. Así que nosotros sabemos, hermanos, que el pueblo iraní no va a desaparecer con esto, si confiamos en lo que la palabra de Dios dice. La pregunta es, ¿en qué pone usted su esperanza cuando ve que todo, absolutamente todo tambalea, hermano? Déjeme decirle que en estos días vi un pastor, yo le compartí a algunos hermanos, a mí me hizo temblar. Él es judío cristiano, es no sé si llamarlo rabino, porque él es pastor, pero transmite pues a través de las redes,
Y él agarró la Biblia y le hizo así, dijo, miren, si el pueblo de Israel es destruido y desaparecido, como le tienen la amenaza, voten las Biblias. Dice él así, voten las Biblias, porque bíblicamente eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato con el pueblo de Israel que no ha terminado. ¿Sí? No quiero decir con esto que todo lo que Israel hace nosotros tenemos que aplaudirlo. No, porque una cosa es el Israel espiritual y otra es la nación que nosotros estamos conociendo en este momento. Pero hermanos, si algo usted y yo debemos tener muchísimo cuidado es de hablar en contra del pueblo de Israel. Muchísimo cuidado, hermano, con estar prestándose para poner video, poner fotos. Esta mañana vi un video del pueblo de Irán, un papá con un niño muerto en los brazos, muerto llorando, y el papá decía, y en una de esas le picó el pie al niño, supuestamente el niño estaba muerto, le picó el pie y el niño subió y se rascó en vivo. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros publicamos, con lo que nosotros decimos, porque la promesa y el pacto abrahámico es: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y con eso, hermano, usted pelee con Dios, conmigo no. Yo tengo aquí una frase para usted. Ponga su esperanza en Jesucristo y lo que está escrito en la Biblia y jamás será defraudado. ¿Puede usted repetir conmigo? Ponga su esperanza en Jesucristo y lo que está escrito en la Biblia y jamás será defraudado. Cuando ese pastor dijo, si Israel desaparece, voten las Biblias, yo comencé a pensar. Y yo dije, ala, ¿y si lo desaparece? Me vino esa pregunta, ¿y si lo desaparece? Porque la amenaza es esa, desaparecerlos. Porque Israel tiene una particularidad. Israel es el único gobierno demócrata de la zona. El único. Los demás son todos teocráticos. Los dioses de ellos supuestamente son los que los mandan. Israel es el único que tiene democracia en la zona. Israel es el país que permite que las demás naciones existan, pero las demás naciones no quieren que Israel exista como nación. Resulta que eso fue un cumplimiento de una profecía, lo vamos a ver ahorita. Así que, amados hermanos, muchísimo cuidado usted como cristiano evangélico con lo que está haciendo, con lo que está consumiendo. Y cuando yo dije, y si lo desaparece, y lo que la Biblia dice, y las profecías, y lo que se dice, el trato que nosotros estamos, ¿será que estamos interpretando correctamente la palabra de Dios? ¿Será que nosotros estamos analizando las profecías bíblicas? Y si de pronto deja de existir, entonces tenemos que votar las Biblias. ¿Y qué es lo que hemos creído nosotros durante años? Yo desde el año 96, no sé usted desde cuándo está leyendo la Biblia y estudiando las Escrituras. Y entonces vino a mi mente, hermano, algo que siempre trae paz a mi corazón. Y creo que es el Espíritu Santo. Y dice, Juan, ¿por qué tú dudas del cumplimiento de las Escrituras que quedan si las que se han cumplido han sido al pie de la letra, han sido veraces en el tiempo, en el momento? Y yo dije, es cierto. No podemos dudar de lo que queda por cumplirse solo por lo que estamos viendo. Mire, hermanos, en este momento se está planificando a nivel mundial un falso arrebatamiento de la iglesia cristiana. Se está planificando una falsa aparición del Mesías con tecnología de punta, para que aparezca un Mesías, que todo ojo lo vea, que desaparezcan un grupo de personas y luego salir en cadena internacional a decir, se dan cuenta que era una mentira y cómo nos burlamos de ustedes. Y muchos de los que hemos creído en un rapto y que estamos esperando el rapto de la iglesia, vamos a decir, ay Señor, eran mentiras. Y vamos a comenzar a tambalear y vamos a comenzar a sufrir y a sudar y a decir, entonces, ¿qué es lo que yo he creído? ¿Qué es lo que me han enseñado en la iglesia? Yo quiero, hermano,
decirles que la Biblia tiene aproximadamente 1817 profecías, aproximadamente, y un buen número de ellas ya se cumplió. Un buen número de ellas ya se cumplió. Yo tengo por aquí, hermanos, a ver si lo consigo, algunas de las profecías, hermanos, que la palabra de Dios contiene, según el escritor Josh McDowell, en un libro que él escribió que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Profecías cumplidas acerca de Jesús. Nacimiento virginal. Se había predicho en Isaías 7:14 que él iba a nacer de una virgen. ¿Cuándo se cumplió? Se cumplió cuando el ángel Gabriel vino y le dijo a la Virgen María: vas a concebir, y se cumplió. También se había predicho que iba a nacer en Belén. También se había dicho que venía del linaje de Abraham y de David. También se había dicho que iba a desarrollar su ministerio en Galilea, que iba a hacer milagros y iba a hacer sanaciones, que iba a tener una entrada triunfal a Jerusalén, que iba a ser traicionado por 30 piezas de plata. Si usted quiere las referencias bíblicas, yo se las puedo hacer llegar. 30 piezas de plata se había predicho en Zacarías capítulo 11, versículo 12 hasta el versículo 13. Se había predicho de la crucifixión, se había predicho de la resurrección, y pare de contar. Algunos dicen que Jesús cumplió más de 300 profecías, que de acuerdo a la ley de la probabilidad, que es una ley que se estudia, es de 1 sobre 100 o 1 entre 100. ¿Está escuchando? De 1 en 100, para que las probabilidades nos digan a nosotros que cualquiera podía cumplir las profecías que el Señor Jesucristo cumplió. No, eso cualquiera podía estar ahí en ese momento y en esa hora. Eso tuvo que haber sido casualidad. Matemáticamente hablando, es de 1 en 100 la ley de la probabilidad. Así que algunos determinan y dicen: lo que Jesús cumplió no lo pudo cumplir nadie humanamente. Entonces, si eso es así, ¿por qué dudar, hermanos, de lo que está por venir? Quiero compartir 2 textos con ustedes. El primer texto clave que nos trae esperanza, tranquilidad y paz acerca del futuro. ¿Están aquí o se fueron? Tranquilos, que hoy hay almuerzo para compartir con ustedes. No tienen que irse a cocinar. Dígame, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ay, hermano, qué mundo de estar tan convulsionado, y al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y uno de los amores que yo no quiero que se enfríe es el amor por las almas perdidas, por la necesidad de buscar del Señor. ¿Usted está aquí o se fue? Diga que está aquí, amén, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, escuche esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por favor, préstele atención a la Escritura. Porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? ¿Aló? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia y lo que conocemos de esas profecías no fue que a un loco como a Juan Pereira se le ocurrió escribir algo. No fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿cómo hablaron? Hablaron siendo soplados, porque la palabra que se usa ahí es soplado, aliento de vida, de la misma que le dieron a Adán allá en el huerto. ¿Inspirado por quién? Por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Hermano querido, si nosotros tenemos profecías aquí que se han cumplido, que se están cumpliendo y que se van a cumplir, nosotros debemos tener paz,
debemos tener tranquilidad, debemos tener esperanza de que los que estamos en Cristo estamos seguros y estamos esperando un levantamiento, un arrebatamiento de la iglesia. Por lo menos yo lo creo. Yo no sé de qué línea teológica pueda ser tú, de qué escuela de teología pueda ser, y a lo mejor digas, hay una teología que se llama la teología del pacto, y ellos dicen, estamos viviendo el milenio. Ya todo eso pasó, ya todo eso ocurrió, estamos viviendo los tiempos finales. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si ya Cristo estableció su gobierno, ¿qué mal gobierno está haciendo sinceramente? Porque si Cristo es el que está gobernando ahorita, entonces está haciendo un gobierno muy maluco, un gobierno muy malo. Y nosotros sabemos que Cristo no gobierna de esa manera. Mire cómo dice palabra de Dios para todos. Ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio de un profeta. No, es que, yo siento colocar algo ahí. Si nos dejaran nosotros escribir las profecías, qué desastre, hermano. Porque el uno diría, es que yo siento que no puede estar ocurriendo en el Medio Oriente lo que está ocurriendo. Yo lo voy a acomodar mejor. Porque yo siento, pobrecitos. Pobrecito este o pobrecito aquel. Y el Señor dice, ninguno. ¿Usted recuerda cuando el Señor prometió la tierra prometida y el pueblo de Israel entró y la conquistó? ¿Cómo hicieron? ¿Usted recuerda? Y uno dice, cuando el Señor daba órdenes, y maten esto, y maten esto, y maten niños y animales y raros, y uno dice, Dios mío, qué crueldad, qué cosa tan horrible. Y no es así, hermano. ¿Sabe qué? Cuando Dios hacía eso, por ejemplo, con los niños, que son los que usan para este tipo de cosas, ¿sabe qué era lo que Dios estaba haciendo? Un acto de amor, un acto de misericordia con esos niños. Porque los niños son de Cristo. Y si los dejaba crecer, se iban a contaminar y pasarían a ser enemigos de su pueblo y luego iban a sufrir más. Así que cuando usted ve, qué crueldad, el Señor está diciendo, no, crueldad no. Yo estoy teniendo misericordia con esos animalitos, yo estoy teniendo misericordia con ese pueblo. Uy, pastor, usted citado y se volvió, pero fue loco, ¿no? Hermano, es lo que yo puedo ver en las Escrituras. No dude del carácter de Dios. No dude de que lo que Dios hace son actos de misericordia, actos de amor, actos de compasión. No se deje llevar por todo lo que las redes y todas las televisoras o las grandes cadenas le dicen. Créale a la palabra de Dios. Créale a la Biblia. Hermano, el versículo 20, vamos a colocar el versículo 20, Juan. Destaca que las profecías de la Escritura no deben ser interpretadas de manera aislada o según la opinión personal de alguien. Esto sugiere que hay un significado objetivo en el contexto y que deben ser interpretadas de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las reglas de la Biblia, de interpretación de la Biblia. Yo a veces veo que algunos salen y dicen, yo creo que se está cumpliendo la guerra de Gog y Magog. Mentiras, no estamos en ese momento, no estamos en ese cumplimiento de esas profecías, pero nosotros desconocemos en qué, yo le decía a Miquella, en qué línea o en qué momento estamos, en qué cumplimiento de profecía en el tiempo de Dios estamos. Algunos dicen ya la iglesia fue arrebatada, otros dicen no, los que están reuniendo y se quedaron, otros dicen estamos en el milenio, otros dicen ya viene la guerra, ya viene la tercera guerra mundial. No, hermano, no es así. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios para que ella traiga esperanza, traiga quietud, traiga tranquilidad a nuestras vidas. Hermano, el versículo 21 enfatiza que las profecías no provienen de voluntad humana. Dios las dijo, Dios las cumplirá, Dios es santo, y significa que los autores de las Escrituras fueron guiados para escribir, fueron guiados, hermano, lo que da autoridad y credibilidad a los textos sagrados.
Hermano, lo que usted tiene aquí en sus manos no es cualquier libro y no se puede interpretar de manera privada. Lo que yo pienso, lo que yo creo, no, hermano. Nosotros debemos tener muchísimo cuidado con esto. La Biblia es un documento sagrado, inspirado por Dios. Y tenemos la necesidad, hermano, de abordarla con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado. No es que tengámosle miedo, ay, no, yo no puedo leer eso. Pero debemos ser respetuosos de lo que Dios quiso transmitir originalmente en ella. Porque si no nos vamos a volver locos, hermano. Anoche mi esposa me pasó un video de un pastor muy requete contraconocido de los Estados Unidos. Y lo acusan, a mí no me consta, de ecumenismo con la Iglesia Católica. Pertenecía a la Iglesia Bautista, ya no pertenece a la Iglesia Bautista, y ahora lo señalan de ecumenismo. Un hombre que ha escrito cualquier cantidad de material y de libros para ayudar a las iglesias. ¿Qué quedará para nosotros? Debemos, hermanos, ser muy cuidadosos. Así que el primer texto dice, vamos a leerlo nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 20, capítulo 1, versículo 20 y 21. Lea conmigo, por favor, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, cuidado. Cuidado con usted decir, este Israel que nosotros conocemos no es el Israel de la Biblia. El verdadero Israel es la iglesia. Y por lo tanto, nosotros somos el Israel. No. Una cosa es la iglesia cristiana evangélica a nivel mundial y otra cosa es el pueblo de Israel. Dios tiene un trato con el pueblo de Israel, Dios tiene un trato con la iglesia cristiana evangélica. Y Dios va a tratar los errores y los pecados del pueblo de Israel, los va a tratar. Pero también está tratando con el pueblo iraní. Y nosotros tenemos que orar, hermano. Mire, había más de 1,500 iglesias en Irán. Quedan 300,000 cristianos. Y que no hayan que hacer, han sido desplazados, han sido muertos. Había más cristianos en Irán que en Israel. Más iglesias cristianas evangélicas. Y ahora nosotros decimos, bueno, que los derraben de la tierra, que los destruyan, hermano. Nosotros tenemos que orar por ese pueblo. Nuestros hermanos cristianos evangélicos se quedaron sin iglesia, hermano. Están siendo perseguidos. Pero nosotros muchas veces perdemos el norte, que nosotros como iglesia tenemos que interceder, tenemos que orar. Hermanos, ciertamente el aliado más grande que tiene el pueblo de Israel se llama Jehová Dios Todopoderoso, y el segundo aliado que tiene el pueblo de Israel más grande a nivel mundial se llama la iglesia cristiana evangélica. Y de mi boca siempre va a salir una bendición para esa nación, pero tampoco va a salir una maldición para el pueblo iraní. Porque creo que nosotros necesitamos orar, creo que necesitamos interceder y creo que necesitamos creer que la profecía no fue traída por voluntad de hombres, sino que fue traída por la inspiración divina. Y si Dios está diciendo que nosotros tenemos que bendecir y no maldecir, cuidado, hermano, porque nos estamos metiendo en un lío bien grande. La maldición del Dios Todopoderoso puede recaer sobre nuestras vidas solo, hermano, por desacatar una orden que se nos fue dada. Quiero compartir el segundo texto. Isaías 46:10. Isaías 46:10. Vamos a buscarlo, hermano. Isaías 46:10. El mundo se va a acabar, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, como uno ve que el mundo se va a acabar, comienza a hacer cosas que pudieran no agradarle al Señor. Dice la Biblia que anuncio lo por venir. ¿Quién habla ahí? Dios. El Dios Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro.
que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Está usted leyendo conmigo? Él anuncia lo que va a venir en el futuro desde el principio. ¿Y qué más hace? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué? Y luego, ¿qué dice? Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que, mire, si fuera chácaro hubiera dicho, hago lo que me da la gana. Y uno dice, uy, qué dicho tan feo. Eso se llama la soberanía del Dios Todopoderoso. Y nunca, aunque yo lo diga así, suena como un Dios feo, nunca se deje meter la mentira de Satanás de que lo que Dios está haciendo y su gente y su pueblo está mal. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Hermano, resalta la soberanía de Dios y su capacidad para cumplir sus propósitos. Él lo va a cumplir. Yo les aseguro a ustedes que usted no va a tener que botar su Biblia, que usted no va a tener que quemarla y decir, ay Señor, ¿y ahora para dónde corro? ¿A qué religión brinco? Porque esto me puso fe. No, hermano, lo que usted tiene como profecía bíblica es segura, es certera. No vino por voluntad de hombre, no vino por interpretaciones privadas. Él lo dijo desde antes de que fuera. Hermano, Dios tiene un conocimiento completo y un conocimiento anticipado de los eventos futuros. Amén. ¿Está usted seguro en la mano del Señor? ¿Conoce usted el futuro? No. Aplauda al que vive por los siglos de los siglos, hermano. Dios tiene absoluto control, un conocimiento anticipado de los eventos futuros. Desde el inicio de la creación, Él ya conoce el desenlace de todas las cosas. Hermano, si usted recuerda ahorita el pasado, usted dice, yo pasé, wow, cuando yo estuve en el quirófano, cuando yo estuve enfermo, cuando estuve endeudado, cuando tuve problemas, cuando me estaba divorciando, dice usted, yo pensé que el mundo se iba a acabar, yo pensé cuando se murió mi mamá, cuando se murió mi papá, cuando tenía escasez. Y usted dice, yo pensé que no iba a salir, pero cuando usted mira hacia atrás, se da cuenta que ya pasó y que usted está aquí. Y usted dice, pero es que el kilo de queso, el kilo de pollo, el kilo de harina pan vale no sé cuánto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y qué va a suceder? Nada. Confiado en los brazos del Señor, porque Él conoce las cosas. A Él nada le toma por sorpresa. Él no improvisa. Él no está con lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente, rascándose la cabeza y llamando ministros, y llamen a este, y llamen a aquel, y llamen a Gabriel, y llamen a Miguel, y a los ángeles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? Oiga, ¿y qué vamos a hacer con Venezuela? Y el uranio de Venezuela, y ahora, y los cristianos que tengo. No, hermano. Él está sentado en su trono. Él está tranquilo. Dios no está en crisis. Él está en su gran trono sentado, gobernando, y sabe perfectamente lo que está ocurriendo en la tierra. Sabe qué trato tiene con los cristianos de Irán. Sabe qué trato tiene con el pueblo de Israel. Amados hermanos, yo no puedo entender todo lo que está ocurriendo, pero yo hago lo que la Biblia dice: bendigo y no maldigo. Y ya está. Lo demás se lo dejo a Él. Hermano, en ese versículo dice: mi consejo permanecerá. Y subraya, hermano, que los planes y los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Los planes y los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? No, Él está gobernando. Él no perdió el control. A veces yo mismo oro: Señor, toma control. Ya va, ¿cuándo lo perdió? Señor, toma el control de mi salud, toma el control de la iglesia, toma el control de Jerusalén, toma el control de... ¿Cuándo lo perdió? No, el Señor dice: yo no he soltado jamás a Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Que la brujería ha crecido muchísimo. Yo no he soltado a mi país, Venezuela. Señor, que mira la cantidad de videos que nos están llegando de gente, de niños, de mujeres embarazadas, de muertos. Sí, claro, porque es que hay un pueblo que le hace honor a la muerte y hay un pueblo que le hace honor a la vida. ¿Sí?
Y debemos tener cuidado con eso. El pueblo de Israel jamás muestra sus muertos, porque ellos le dan honor, honra y gloria a la vida. Y a lo mejor usted está ahí, cónchale, este es un sionista, este es de los que hablan todo el tiempo del monte de Sión. Pues eso es lo que la Biblia a mí me pide que haga, y es lo que yo voy a hacer. Y mientras yo sea Juan Pereira y sea cristiano evangélico y el Señor no me arrebate, yo voy a seguir orando por esas dos naciones que, hermanos, son hermanas por el lado del papá. El papá de los árabes es Ismael, hijo de Abraham. Y el papá del pueblo de Israel, ¿quién es? Isaac, hijo de Abraham. ¿Y quién más? Isaac, el hijo de la promesa. Y ellos reclaman y dicen, pero nosotros somos los primogénitos. Sí, pero no de la promesa, porque fue una ayudadita que quisieron hacer ahí. Hermano, haré todo lo que quiero, dice ese versículo. Y eso resalta, hermano, la autoridad de Dios sobre la historia y la creación. Esto significa que Él tiene poder de llevar a cabo su voluntad independientemente de los planes humanos. Si el Señor me quiere quitar la vida a mí en este momento, me la quita, hermano. Vio usted esta semana como un pastor estaba predicando y de pronto dijo, se agarró así, dijo, gloria a Dios, y cayó en un infarto fulminante. Aquí en Venezuela ocurrió eso. Si Dios me quiere quitar la vida, me la quita, y si me quiere dar vida, me la da. Hermano, la Biblia está llena de profecías que se han cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nos da confianza en las que aún están por cumplirse. ¿Cuántos dicen aleluya? Faltan por cumplirse. Hermano, es muy difícil. Mire, yo estuve leyendo, investigando para saber cuántas profecías se han cumplido y cuántas faltan por cumplirse, y es demasiado complicado. ¿Sabe por qué? Porque depende mucho de la interpretación que se le dé. Entonces, hermano, en el año de déjeme ver dónde lo tengo por aquí. 1948. ¿Qué ocurrió en el año 1948? Es una fecha clave, hermano, clave. Se había predicho en Ezequiel 36, 24 al 28. Vamos a leer esos textos. Ezequiel 36, 24 al 28. ¿Ya apareció? Y yo os tomaré de las naciones, y os haré, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel, que estaba esparcido. Y había una profecía de que iban a volver a ser nación, porque no eran nación. Seguimos leyendo: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. ¿Y hasta dónde? Hasta el 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire, hermano, esta profecía tiene un doble cumplimiento. Hubo una parte que se cumplió en el año 1948, cuando el pueblo de Israel volvió a ser nación, pero hay una parte espiritual que aún no se cumple. No se ha cumplido que Israel nazca de nuevo. Israel más bien rechaza al Mesías, lo critican. Y usted recuerda las fiestas que se estaban dando en Israel no hace mucho, cuando les cayeron encima de sorpresa lesbianas, homosexuales, o sea, vuelto un chorote, diría mamá, el pueblo de Israel. Ahora, hermano, esa profecía dice que Dios va a hacer un trabajo de limpieza, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Andan ellos en los estatutos ahorita? No. Y luego, ¿qué dice? Y haré que andéis y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, eso falta por cumplirse con el pueblo de Israel. Pero eso es un trato que el Señor tiene. Se predijo que iban a ser nación, y luego en el año de 1948, ¿qué ocurrió? Volvió Israel a ser nación establecida. ¿Y quién apoyó para que eso fuera así? Varias naciones, entre ellas los Estados Unidos de Norteamérica, permitieron que el pueblo de Israel volviera a ser nación. Y algunos intérpretes de las profecías dijeron:
se cumplió. ¿Cuántos años hace? Los que nacieron en esa fecha ya sacaron la cuenta rapidito. 75, los matemáticos. Hermanos, la creación del Estado de Israel en el año de 1948 es vista como un cumplimiento de profecías. ¿Quién lo había dicho? Hermano, hacía 700, 800 años. Y se cumplió. ¿Por qué no se va a cumplir que Él venga? Amado hermano, tenga paz, tenga tranquilidad, tenga sosiego, tenga cuidado, hermano. Cuidado con lo que usted publica, cuidado con lo que dice, no porque yo lo estoy amenazando, sino que se llama el pacto abrahámico. Y si tú quieres ser parte de ese pacto abrahámico, ora por Jerusalén. Bendice la ciudad de Jerusalén. Cuidado, porque eso es lo que el Señor nos mandó hacer. Hermano querido, se había profetizado que el pueblo de Israel iba a ser restaurado y fue restaurado. Se había profetizado que iba a haber un aumento de la iniquidad. En Mateo 24:12 se menciona que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Cuidado y si te estás enfriando. Cuidado y si yo me estoy enfriando. Hermano, muchos creen que la moralidad en el mundo está en declive, lo que se considera un signo del cumplimiento de esa profecía de que el amor de muchos se va a enfriar. Algunos dicen, ya eso se cumplió. Ya se cumplió. Entonces se había dicho que el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones, y algunos dicen que con este tema de la globalización y el uso de la tecnología, esta profecía se ha cumplido. Hermanos, se había predicho de una crisis global, de conflictos, y eso algunos dicen que las tensiones globalistas actuales, conflictos armados y crisis humanitarias son vistas como parte del cumplimiento de esta profecía. Crisis global, crisis política, crisis religiosa, y todos los gobiernos del mundo se van alineando y se van acomodando para la aparición del anticristo, porque se predijo que el anticristo iba a aparecer. Hermano, algunos creen, yo lo veo así, que los movimientos políticos que estamos viendo en Europa, en América, esos movimientos actuales podrían estar preparando el camino, hermano, para la llegada del anticristo. Hermano, se había predicho que iba a haber desastres naturales, que iba a haber señales en el cielo, y uno decía las señales en el cielo, como más o menos, ¿qué será? Estrellas, meteoritos. No pensábamos en drones. No pensábamos que los drones están fabricando. ¿Ha visto usted cómo en China, hermano, eso es increíble, parece una pantalla gigante, lo que escriben, lo que hacen, las figuras que hacen? No les dan nada, hermano, hacer una señal que todo ojo lo vea. Y imitar entonces lo que el Señor había dicho. Concluyo así, hermano. Aunque las señales pueden ser inquietantes, tenemos la esperanza de la redención y la promesa de la vida eterna. Hermano, el cumplimiento de la profecía nos inquieta, claro que sí nos inquieta. Yo invito a la congregación en este momento a orar por discernimiento y fortaleza en estos tiempos difíciles. Yo invito a ustedes, hermano, a que estemos en oración constante, pidiendo discernimiento, pidiendo fortaleza, porque no vivimos tiempos fáciles, vivimos tiempos bien difíciles. Y en este momento deseo, hermano, ofrecer unos minutos a aquellos que quieran entregarle su vida a Cristo, aquellos que quieran comprometerse con Él, aquellos que digan en este momento, Señor, yo me he alejado de ti, pero yo quiero volver. Quiero darles a ustedes esos minutos. Quiero que usted incline su rostro y le entregue su vida a Cristo, porque vivimos días finales, vivimos tiempos difíciles donde necesitamos reconciliarnos con el Señor. Las profecías se han cumplido, Cristo viene ya. Incline su rostro,
hable con él. Dígale: Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Te pido perdón, Señor, por confundirme. Te pido, Señor, por dejarme llevar. Te pido, Señor, que me perdones porque no alcanzo a entender y sin embargo opino. Señor, perdóname, porque tu palabra dice que yo debo bendecir y no maldecir. Señor, ayúdame a creer que las profecías que faltan se cumplirán y que todo lo que tu palabra, la Biblia, dice se cumplirá a cabalidad, a la hora exacta, el día exacto, el minuto exacto, el segundo exacto. Yo creo, Señor Jesús, que tú vendrás por tu iglesia, que seremos arrebatados, Señor, y que estaremos contigo para la boda del Cordero. Yo creo, Señor, que luego vendrás, después de las bodas del Cordero, a establecer, Señor, tu gobierno de 1000 años. Y creo, Señor, que toda la línea profética se cumplirá a cabalidad de acuerdo a lo que tu palabra dice. En esta hora nosotros como iglesia venimos delante de tu presencia y te pedimos perdón porque hemos dudado de las profecías bíblicas, pero tú mismo, tu Espíritu Santo nos dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados, lograron escribir libres de errores. Tu palabra nos dice hoy, Señor, en estos dos textos que nos traen paz, tranquilidad, confianza y sosiego, que tú haces lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres y como quieres. Y que todos los que estamos en Cristo estamos seguros en el hoyo de tu mano. Y nuestros familiares que están en Europa, que están en América, que están en Centroamérica, que están regados, Señor, por muchos continentes, están seguros y protegidos en el hoyo de tu mano. Y nosotros queremos seguir así, confiando así, pensando así. No queremos, Señor, que la duda nos atropelle. No queremos, Señor, salir de aquí, de este lugar, atormentados. Queremos confiar en lo que tú dices. Tened ánimo, yo soy. Bendito seas por siempre, Jesús de Nazaret, venido del pueblo de Israel, del pueblo judío del cual vino la salvación, del cual preservó la palabra del Señor. Señor y Dios, reprende al devorador que quiere llenar nuestras mentes con pensamientos que no vienen de ti y de tu Espíritu Santo. Escucha la oración de este pueblo en este lugar. Escucha la oración de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Escucha, oh Señor, nuestro ruego, nuestra súplica. En este momento clamamos, Señor, por el pueblo palestino, por los que aún no te conocen, para que tú, Señor, hagas la obra. Oramos por el pueblo de Irán, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador. Oramos, Señor, por el pueblo de Israel que te rechaza. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Viniste a ellos y quisiste recogerlos, Señor, como la gallina a los polluelos, pero fueron rechazados. ¿A cuántos profetas habéis matado? ¿A cuántos enviados al mismísimo Hijo de Dios? Fue crucificado, pero también de ahí vino un plan de redención y de ahí también se abrió un compás para nosotros como iglesia. Por lo tanto, nosotros creemos que el plan divino se está ejecutando, se está cumpliendo a cabalidad. Permítenos a nosotros estar confiados debajo de tus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Señor, escucha la oración. Trae salvación a este lugar, trae vida eterna. Desciende, Señor, sobre este lugar de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, toca corazones en este lugar, toca nuestras vidas y ayúdanos a estar alertas en estos tiempos tan difíciles.
Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Despedimos la transmisión.